¿Qué tal? Buenos días. Casi mes y medio y aún no tenemos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. De eso hablamos hoy en República. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados. Esta mañana nos acompañan el doctor Enrique Borgo Bustamante, vicepresidente de la República durante el periodo del presidente Armando Calderón Sol. También nos acompaña el doctor René Hernández Valiente, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y el doctor Humberto Sáenz, presidente del Centro de Estudios Jurídicos de El Salvador. Bienvenidos, caballeros, a República. Bueno, tenemos mes y medio ya sin elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Parece que en este país se está haciendo costumbre, básicamente, por los mismos que deberían dar el ejemplo de cumplir la ley, de básicamente incumplirla. Doctor Enrique Borgo Bustamante. Bueno, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Saludo a los televidentes y agradezco la oportunidad de estar esta mañana acá para conversar de temas que son pues del dominio público, de mucho interés. Creo yo que uno de los problemas de la elección, yo he oído varias expresiones. En primer lugar, he visto que en realidad no está constituida la Corte Suprema de Justicia y que el órgano judicial está incompleto, pero eso es una ignorancia porque hay un sistema de suplentes. Y los suplentes realmente están integrando el órgano judicial en su máxima tribunal, que es precisamente la Corte Suprema de Justicia, de manera que interrupción efectivamente no ha habido en lo que es la administración de justicia a ese nivel. Pero sí, definitivamente encontramos nosotros una tardanza, derivada de varias circunstancias. Yo creo que con un espíritu de la mañana, quizás de decir que hay que hablar, que quizás no hay que hablar de lo bueno, de lo malo, pero sí hay que hablar de lo feo. Y lo feo precisamente es que se ha politizado la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, independientemente de lo malo y lo feo y lo bueno que tiene el sistema actual. Pero al politizarse realmente ha destruido toda la idea que se tuvo ya en la Constitución de poder hacer unas elecciones en las que participen los abogados a través de las asociaciones de que son miembros y el Consejo Nacional de la Judicatura. Y eso realmente se ha vuelto una serie de actos que no tienen en realidad la evaluación correspondiente para muchos de los magistrados, lo cual ha producido también que muchas personas que estuvieran capacitadas y que tienen la principal cualidad, que creo yo, más que el conocimiento y la honradez, esas personas ya ni siquiera quieren participar, porque el sistema realmente que empezó muy bien, y que el sistema realmente hacía un llamado a todas las personas que estaban involucradas en el quehacer jurídico a llamar a aquellos que consideraban los mejores para que estuvieran en el Tribunal Supremo que tiene. No estoy hablando mal de ninguno, pero el sistema se ha realmente descompuesto y empezó a dividirse. Tenemos elecciones que han sido realmente en casa presidencial al estilo antiguo y elecciones que realmente la mayoría que es por la cuota partidaria, que eso es lo peor que nos está sucediendo, porque precisamente eso tiene entrampado ahorita, entiendo yo, la elección de los magistrados, porque hay uno de los magistrados propuesto por un partido por el cual no va a votar el otro de los partidos o partido de oposición, y eso impide la elección porque impide la elección de parte de los otros. Pero volvemos al tema, que es en realidad el voteo que se ha vuelto
para esos cargos. Y este cuoteo realmente tiene una finalidad específica. Y la finalidad específica es no tener tribunales incómodos, que digo yo que son los que critican al órgano legislativo y al órgano ejecutivo. Y se busca que el tribunal sea realmente, o los tribunales que integran la Corte Suprema de Justicia, estén más al servicio de esas fuerzas políticas que al interés del país, que es la justicia, para la cual ellos son llamados a los cargos. Ok. Ahora quisiera traer al doctor René Hernández Valiente al tema, porque entiendo yo el ángulo político, que dice el doctor, básicamente la decisión se le deja a los políticos siempre van buscando, digamos, una correlación de fuerzas a favor para X o Y motivo, pero la pregunta es, doctor, aparte de la opinión pública, ¿no hay manera de presionar para que se cumpla la ley y los plazos? Es una pregunta interesante. Yo quisiera quizás hacer una pequeña extensión muy breve de lo que el doctor Borgo acaba de mencionar, porque creo que hay un problema de raíz, hay un problema genético en el sistema de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Yo participé en la reforma constitucional que dio lugar a establecer algunas condiciones constitucionales para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia como candidatos. Y ella es la exigencia de que buscar primero pluralismo y después diferentes corrientes de pensamiento jurídico. Esto lo establecimos para los candidatos a magistrados. Pero, ¿de dónde nacen los magistrados? Del voto legislativo. Y la voluntad legislativa es política. La voluntad legislativa no existe en la Constitución una forma de exigirle a esa voluntad que respete el principio de diferentes corrientes de pensamiento jurídico en su decisión. Entonces pareciera que hay un divorcio entre la exigencia al candidato y no se le exige al voto legislativo. ¿Por qué? Porque el voto es un simple voto. Voto por este o voto por aquel. El voto no tiene la cualificación que tiene la exigencia al candidato. Y esto, democrática y constitucionalmente, es así, no la estamos cambiando. Confiamos en que los diputados se expresen a través del respeto al texto constitucional, pero esto no se hace. Y como no se hace, ha nacido este veto legislativo de un sector, de un grupo político, para uno de los candidatos que tienen trampada la elección. Este entrampamiento es no porque no pertenezcan o sí pertenezcan a diferentes corrientes de pensamiento jurídico, sino por pertenecer a alguna corriente de pensamiento político que perturba la voluntad de un sector. Esto es lo que está ocurriendo en este momento. Yo creo que no hemos aprendido a digerir y manejar la voluntad mayoritaria del Pleno Legislativo, porque son 2/3 de los magistrados, y esa expresión mayoritaria que se buscó con la reforma constitucional, que tuviera una mayor representatividad, ha constituido un freno que ha desviado totalmente la intención del constituyente en cuanto a que no se respetan las diferentes corrientes, sino la participación política, el pensamiento político de los candidatos. Y nace lo que el doctor Borgo acaba de mencionar, el cuotismo político. ¿Es esto aberrante? Yo pienso que sí, no es deseable que sea así, pero históricamente lo hemos vivido. A mediados del siglo XIX, cuando solo habían 5 magistrados en la Corte Suprema y los elegía el Senado, éramos bicamerales, teníamos Congreso y Senado, el Senado les pedía a los partidos políticos, que han de haber sido 2 en aquel momento, que propusieran candidatos. A la inversa de lo que hoy estamos quejándonos, en aquel momento se pedía, y yo no puedo afirmar que todos hayan sido malos. Me parece que hubo excelentes magistrados
en la historia del país, en la historia del órgano judicial. Hay un libro que se editó por don Gilberto Aguilar Avilés, patrocinado por el doctor Eduardo Tenorio, en donde aparecen todos los magistrados que han habido. Lumbreras, yo diría que la inmensa mayoría, si no todos, o casi todos, honorabilísimos. Y nacían de la voluntad política de dos partidos. Entonces yo lo que pienso es que en este momento lo que hay es un mal uso de la voluntad política partidaria, en donde queremos introducir a la justicia, a la cúspide de la justicia, alguien que piense igual a mí políticamente. Esto es lo que está entrampando en este momento. Si las personas llenan los requisitos a cabalidad y no piensan como yo, ¿por qué lo rechazo políticamente? Y lo traslado al voto. Esto es el problema que estamos viviendo. Ahora, doctor Humberto Sáenz, en Estados Unidos hay un dicho que dice que cuando el Congreso arma unas esposas se queda con la llave para poder luego quitarse las esposas. ¿Podríamos nosotros, o necesariamente deberían ser los diputados los que deberían aprobar una especie de reglamento o ley que los obligara a, por ejemplo, tener una encerrona si no han cumplido al final de los días del plazo? Carlos, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. La verdad que me complace mucho estar acá hablando de este tema, sobre todo con mis compañeros de mesa, quienes por cierto son también miembros del Centro de Estudios Jurídicos. En relación con el tema, yo quisiera comenzar haciendo notar dos elementos importantes. El primero de ellos es que un día de retraso que la Asamblea Legislativa hubiera tenido en la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, eso ya era suficiente como para reprocharlo. Es decir, la Asamblea Legislativa no solo está facultada para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sino está realmente obligada a elegir a los magistrados dentro de los tiempos previstos. Y los tiempos previstos fueron, como tú mencionabas, hace un mes y medio, en donde la Asamblea ya hubiera tenido que tomar esta decisión. Las razones que originalmente se esbozaron, que estaban provocando este retraso en la decisión que adoptaría la Asamblea Legislativa, son razones que poco a poco fueron quedando en evidencia, que eran más justificaciones o excusas que la Asamblea Legislativa actual estaba realizando para no cumplir con esta obligación. Tú preguntabas hace un momento si había un mecanismo como para, además de la presión ciudadana, exigir a los diputados, exigir a la Asamblea Legislativa que cumpliera con esta obligación. Yo pienso que sí, porque la Asamblea Legislativa, al estar incumpliendo con este plazo, al no estar propiciando que funcione adecuadamente la administración de justicia, está incumpliendo con una responsabilidad y los diputados son responsables de las consecuencias que ese incumplimiento pueda generar en la ciudadanía. La incerteza y la inseguridad jurídica que se genera como consecuencia de esta dilación completamente injustificada puede tener, me parece, resultados o puede tener consecuencias que responsabilicen directamente a estos funcionarios que por omisión están incumpliendo con estas obligaciones. El doctor Borgo Bustamante mencionaba hace un momento, y en efecto coincido, que a estas alturas la Corte Suprema de Justicia no ha visto interrumpido su funcionamiento. En efecto, eso ha sido así. Pero ¿qué ha tenido que acontecer para que la Corte Suprema de Justicia no interrumpa su funcionamiento? Ha tenido que llamarse a magistrados suplentes. Y el haber hecho esto, el haber acudido a la figura de los magistrados suplentes, yo tengo que admitir que es al menos debatible si esa es o no la manera en que el supuesto fáctico que tenemos ahora pueda ser solucionado. ¿Por qué digo esto? Porque la ley, en este caso la ley orgánica judicial, que es la que prevé el nombramiento de magistrados suplentes, hace referencia a que estos magistrados suplentes van a sustituir, por las razones que ahí mismo se identifica, a los magistrados propietarios. Pero la pregunta que yo digo es al menos debatible es: ¿y a qué magistrados propietarios están supliendo estos suplentes? Cuando ni siquiera hay en este momento una elección precisamente de esos magistrados propietarios. Entonces, sí se puede generar ahí una discusión, un debate alrededor de si es correcto o incorrecto y si hay una irregularidad adicional o no en la designación de magistrados suplentes para
llenar la vacante que temporalmente existe en la Corte Suprema de Justicia. No podemos olvidar además que hemos tenido ya discusiones similares en otros ámbitos. Hace algunos años todavía se estuvo discutiendo mucho, por ejemplo, la figura del fiscal adjunto y si este fiscal adjunto podía entrar o no a suplir al fiscal mientras durara la toma de decisión de la Asamblea Legislativa y el retraso que en algún momento hubo también en la decisión de la Asamblea Legislativa para elegir al fiscal general de la República. En ese momento tuvo que intervenir la Sala de lo Constitucional porque, si recordamos, existieron decisiones judiciales que, en aplicación de la facultad prevista por la Constitución de interpretar y aplicar directamente la Constitución, dijeron: las actuaciones del fiscal adjunto son irregulares, están viciadas y por lo tanto toda actuación del fiscal implica que estas actuaciones judiciales estén afectadas por ese mismo vicio. Y tuvo que intervenir la Sala Constitucional para decir, acudiendo a una teoría bastante interesante del funcionario de hecho, tuvo que decir la Sala Constitucional que en virtud y en protección a la seguridad y la certeza jurídica que necesitamos los ciudadanos y acudiendo a esta teoría del funcionario de hecho, podía el fiscal adjunto, por una delegación expresamente prevista por la ley, llenar ese vacío, esa designación tardía de la Asamblea Legislativa en ocasión de la elección del funcionario del fiscal general de la República. Esto lo comento simple y sencillamente porque ya se generó esa discusión y ya existieron problemas y ya existieron consecuencias también que se generaron como resultado de esos problemas. Lo que yo creo que los diputados no están viendo es que, independientemente que a estas alturas los magistrados suplentes están funcionando y la Corte no ha visto interrumpida su gestión, pueden haber interpretaciones distintas y respetables en virtud de las cuales se concluya que esas actuaciones son irregulares y que por lo tanto las decisiones que puedan estarse tomando a nivel de 3 de las salas de la Corte Suprema de Justicia adolecen también de alguna irregularidad. ¿Y qué necesidad tenemos de meternos a esta discusión? No tenemos absolutamente ninguna necesidad de hacerlo si la Asamblea, si los diputados hubieran cumplido o cumplen con la obligación constitucional que tienen de elegir prontamente a los magistrados de Corte Suprema de Justicia. Ok, con ese ya nos quedamos, vamos a la pausa y ya regresamos, seguimos hablando de este tema. Toma el esférico y llega la magia de González. El Estado es y será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, doctor René Hernández Valientes, esta omisión legislativa que ya muy bien el doctor Humberto Sáenz mencionaba que puede ocasionar, o por lo menos es debatible, si las acciones de estos magistrados que suplen, pero suplen a quién, pueden ser irregulares o viciadas. Esta omisión legislativa no está penada por la ley, no tenemos en nuestra legislación, digamos, a cargo del Ministerio Público, del Fiscal General de la República, decir, señores, han incumplido la ley y por lo tanto se les va a abrir un juicio. No, El Salvador no cuenta con el juicio político, como tampoco con una rendición de cuentas por las omisiones en que incurran o por el incumplimiento de su deber, especialmente en un acto de elección. Es decir, sí tenemos el control constitucional sobre los actos legislativos, las normas, los actos subjetivos cuando violen la Constitución o cuando violen los derechos subjetivos de las personas, la tutela de derechos constitucionales y el derecho a libertad, pero no tenemos por incumplimiento, y entonces hemos visto cómo en diversas ocasiones el cuerpo legislativo se da el lujo de prescindir, de ignorar, simplemente de no acatar los plazos constitucionales porque no hay quien me regañe, ni siquiera que me regañe, ya no digamos que se les pida cuentas o no. Yo creo que la omisión legislativa debería de ser o inclusive la omisión en el cumplimiento de deberes para cualquier funcionario público debería ser parte de la rendición de cuentas que deben de tener o que se les puede exigir más allá de un simple juicio ético, más allá de una queja en la Defensoría
del consumidor o en la defensoría que se quiera, ¿no? Entonces, cualquiera de las que existen, pero deberíamos de tener un mecanismo de control por las omisiones de los funcionarios, empezando con los legislativos, y desafortunadamente esto no existe en nuestro sistema. Bueno, doctor Enrique Borgo Bustamante, hablemos también un poco de lo que está generando impasse en la Asamblea Legislativa. El FMLN tiene como carta al señor Jaime Martínez, mientras que Arena tiene como una de sus cartas a Raúl Melara. Jaime Martínez, por un lado, ha sido cuestionado por una serie de comentarios que él emitió a través de las redes sociales, en las que, de alguna manera, hace suponer a algunos que no hay independencia. Y por el otro lado, Raúl Melara fue director ejecutivo de la ANEP, y en la narrativa pública que se ha manejado de sectores de izquierda y buena parte de la sociedad, ANEP es de alguna manera plegada a los intereses de Arena. Si se diera ese trueque, ¿se estaría abriendo paso a la posibilidad de interponer un recurso de inconstitucionalidad? Pues yo creo que difícilmente, ¿verdad? Porque definitivamente nuestra Constitución del 83, que tiene muchas cosas muy buenas, tiene situaciones realmente increíbles, porque si nosotros vemos, los magistrados suplentes no los menciona la Constitución. Hay que irse a ley orgánica judicial, como decía el licenciado Marinero, ¿verdad? No están mencionados. Si vemos a los otros funcionarios públicos, del fiscal, y hablábamos del fiscal adjunto, es una creación porque la Constitución no lo dice. Entonces, tenemos una serie de vicios, y no sigo hablando de los procuradores y todos ellos. Los del Tribunal Supremo Electoral sí habla de los suplentes, pero el colmo de los colmos es de que antes se hablaba de diputados suplentes, ahora se habla de diputados suplentes que lo llaman cuando no está el propietario, y donde dice que hay diputados suplentes. O sea, llegamos a extremos de vacíos enormes. Sabemos que el presidente tiene 3 suplentes, el vicepresidente y 2 designados. Entonces, resulta que la conformación de la Constitución también deja muchos vacíos. Entonces, creo yo que la falta de una especie de juzgamiento de la actuación de los funcionarios públicos, en cualquier momento, debería de ser realmente algo que debería haber contenido la ley. Pero solo para hacer una memoria, cuando en 1994 se pone por primera vez en funcionamiento la elección, y en que sale el doctor Hernández Valiente electo, resulta que la elección se fue como el 26 de julio, si mal no recuerdo. De julio, o sea, vino un retraso, pero claro, ahí fue porque era la primera vez y era una situación muy, muy especial. Pero tenemos el caso de un presidente que lo quitan y resulta que los presidentes son nombrados por 3 años, sin embargo, nombran a alguien más para cumplir el resto del periodo. Entonces, y si lo nombra por 3 años, entonces rompe todo el sistema que hay de que cada 3 años hay que elegir magistrado. Entonces, tenemos muchos problemas en la Constitución y claro, creo yo que uno de los déficits que nos ha dejado es la falta de juzgamiento de los funcionarios públicos a través de un sistema. No puedo yo anticipar o decir cuál es el sistema. Normalmente son los congresos o los parlamentos lo que lo hacen, pero cuando son los miembros del parlamento se vuelve una cuestión bastante difícil. Sabemos que aquí nadie se autojuzga y mucho menos nadie se condena a sí mismo. Entonces, esa situación realmente nos lleva a una realidad que lo hecho malo o bueno, lo bueno tal vez se lo aplaude, pero lo malo realmente está apañado. No existe ni manera de realmente llegar. Fíjese que las constituciones anteriores hablaban de diputados suplentes, de magistrados suplentes, y esta no habla, porque decían, por ejemplo, que todas las cámaras, entonces la Corte estaba dividida en cámaras, no salas, y entonces tenían sus magistrados suplentes, y todo eso lo suprimieron. Entonces yo no es que quiera criticar la Constitución, pero sí tiene muchos vacíos que se han venido superando
por la buena voluntad o por los deseos políticos. Pero en cuanto al tema que usted mencionaba, a mí realmente el hecho de que sea una persona que tenga una participación o una ideología política, realmente para mí no es el tema relevante. Ya el doctor Hernández Valiente mencionaba a mi querido amigo Pepe Rodríguez Ruiz, hoy en la mañana lo oía que lo mencionaba, ayer en la mañana fue, ¿verdad?, de que realmente había con las diferencias de opinión y había manera de platicar, de entenderse y buscar lo mejor. El problema es la honestidad. Por eso dije yo hace un momento que para mí, entre el conocimiento y la honestidad, yo creo que debe prevalecer la honestidad. Y dígame usted si no es cierto que así como los diputados tienen ciento y cuantos asesores, porque no pueden saber de todo, y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no tienen los resolutores, que son unos señores que yo pensé un día y dije, tal vez me pueden dar un empleo de esos de resolutor, y son 2 maestrías y no sé qué, y hablar como 7 idiomas. No, pero, entonces dije, renuncio antes de que me echen, porque me da vergüenza. Entonces, los resolutores son los verdaderos asesores y muchas veces la responsabilidad recae sobre ellos. Entonces, esas situaciones me llevan a mí a concluir siempre de que gracias a los asesores, la honestidad es lo que debe prevalecer. Y el problema de la dependencia política es un problema que allá unos lo superan y otros no lo superan. Y los que están más involucrados en la parte política, definitivamente, difícilmente lo superan. En España, para poder ser miembro del Tribunal Supremo, hay que renunciar a cualquier partido político para poder ser miembro. Ok. Ahora, profundizando en este tema, doctor Humberto Sáenz, básicamente la Sala de lo Constitucional en las sentencias que ha ido dando es básicamente no tienes que tener una afiliación partidaria, pero aquí hay la impresión que tener una opinión política como que cae dentro de una definición extensiva de tu afiliación partidaria. ¿Es válido entonces que tanto se descalifique al señor Jaime Martínez como a Raúl Melara, tanto por haber emitido esas opiniones en redes sociales como por haber pertenecido a la NEP? Antes tal vez de contestar puntualmente esa pregunta, Carlos, yo quisiera precisar algunas de las expresiones que daba en mi intervención anterior. En efecto, en El Salvador no existe la posibilidad de que venga, por ejemplo, por una dilación como la que está ocurriendo ahora, una autoridad distinta y regañe o sancione a los diputados de la Asamblea Legislativa. Ese juicio político del que hablaba el doctor René Hernández Valiente efectivamente no sucede. Yo me refería a una responsabilidad distinta que tienen los diputados, que tienen los funcionarios, que tiene el Estado en realidad. La jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional ha venido desarrollando también y nos ha enseñado que el Estado es responsable de cualquier transgresión de cualquier naturaleza que le sea atribuible al Estado y que el Estado es responsable patrimonialmente del funcionamiento adecuado y el funcionamiento regular de los servicios públicos. Bajo esas premisas, ¿qué sucedería? Y ojalá este caso hipotético jamás vaya a presentarse, si el día de mañana existe una decisión, vamos a suponer, adoptada por la Sala de lo Contencioso Administrativo, que hoy día está funcionando parcialmente con magistrados suplentes. Digo parcialmente porque hay magistrados propietarios y magistrados suplentes que están ahora tomando decisiones en esa sala. ¿Y qué pasa si el día de mañana sale una decisión de esa sala que es luego interpretada por una autoridad administrativa que hoy día muchos piensan, yo no comparto ese criterio, pero algunos piensan que el funcionario del órgano ejecutivo, que no necesariamente un juez, sino un funcionario del órgano ejecutivo, también tiene la posibilidad de ejercer el control difuso de la Constitución y de las decisiones que se adoptan en aplicación de la Constitución, y que este funcionario del órgano ejecutivo diga: esta decisión adoptada por la Sala transgrede la Constitución, transgrede la legalidad y por lo tanto esa es una decisión que yo como autoridad no voy a tomar en consideración. Las consecuencias que se pueden generar ahí en perjuicio del administrado pueden ser importantes y pueden pasar meses o años antes de que se tome una decisión que deje las reglas claras y que tome una decisión ya definitiva en favor o en perjuicio de ese administrado. Mientras tanto se le pudo haber generado un perjuicio. Lo que yo digo es, si se genera un perjuicio a un ciudadano
como consecuencia de esta dilación en la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Estado es responsable de eso. Como si se genera un perjuicio ocasionado por un juez que no resuelve también en los tiempos adecuados. Es cierto que no hay una regulación, no hay un desarrollo legislativo al respecto. Pero el lo Estado responsabiliza y cómo se resarce el daño. El ciudadano que se ve afectado patrimonialmente puede exigir ese resarcimiento de daños a ese funcionario que particularmente le ha afectado. A esa responsabilidad del Estado me estoy refiriendo yo, a esa responsabilidad patrimonial que se puede generar por una actuación del funcionario, pero que se puede, me parece, generar también por una omisión del funcionario. A esa responsabilidad yo quería hacer referencia. Y con relación al otro de los puntos, la sala en efecto ha venido sosteniendo en varias ya de sus decisiones esa necesaria desvinculación partidaria de muchos de los funcionarios, y creo que esa hoy día, después de muchas discusiones que al efecto se generaron, es una lección aprendida. Yo creo que es algo que ya se ha aceptado. Creo que los mismos electores, en este caso los funcionarios, los diputados de la Asamblea Legislativa, han cuidado que en efecto las personas que puedan estar resultando electas, no solo a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sino en nombramientos recientes también, los diputados ahora ponen mucha más cautela, ponen mucho más cuidado en que en efecto esas personas no tengan esa vinculación partidaria. Con lo cual, eso me parece que es ya un avance significativo. Ahora, hacer extensivo este vínculo partidario o esta prohibición de vínculo partidario a una ideología, a un pensamiento, a una forma de decir las cosas, a una preferencia política partidaria, a mí personalmente me parece que es excesivo. Eso no significa que no puedan existir otras razones que desafortunadamente no las conocemos, porque las deliberaciones de la Comisión Política, salvo algún par de excepciones, no han sido públicas, y a estas alturas no conocemos a ciencia cierta cuáles son los verdaderos criterios que no están permitiendo tomar una decisión. Especulamos mucho, pero no conocemos cuáles son los verdaderos criterios que están de un lado o de otro pesando hoy día para que esta decisión no pueda tomarse. Con lo cual, lo que digo yo es esa extensión que se hace de que una preferencia por una ideología, por un partido político incluso, sea en sí mismo suficiente para descalificar, me parece que no debe ser así, pero no sé si eso es lo único que en este momento está sirviendo como freno a la toma de las decisiones. Ojalá no sea solo eso, y si no es solo eso, lo interesante sería que los ciudadanos conociéramos cuáles son las otras razones que están ahí sobre la mesa y que no permiten que estas decisiones se tomen. De todas maneras, y esto sí es criticable, hay otras 29 personas que están ahí en ese listado, y todos los diputados en esto han concurrido, en esto han coincidido, en que esas otras 29 personas merecen ser consideradas. Entonces, lo que yo no encuentro justificable, sin conocer cuáles son todas las razones por las que la decisión no se toma, pero lo que no encuentro justificable es que una persona, en este caso, sea el obstáculo para que podamos tener conformada la Corte Suprema de Justicia de manera regular. Si esa persona está representando un obstáculo, busquemos a las otras 29 personas y tratemos de identificar en esos otros 29 perfiles si hay, que yo estoy seguro que los hay, otros profesionales que puedan fungir como magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ok, como decía, nos quedamos, vamos a la pausa, vamos a hablar también de la elección del fiscal general de la República. Ya volvemos. Bueno, doctor Borgo Bustamante, ya se nos viene también otra elección muy importante, la de fiscal general de la República. El actual fiscal Luis Martínez busca la reelección, pero la pregunta es si este fiscal que tenemos actualmente, debido a su récord en los pasados 2 años y pico, debería ser considerado para reelección. Bueno, la verdad es de que juzgar a una persona en un mundo que, digamos, poco jurídico, porque está demasiado influenciado por el aspecto político, es bastante difícil. Yo no dudo de que en realidad tratar de resolver los problemas y presionado por la sociedad o por el Estado mismo de resolver o de atacar a ciertos casos específicos se haya dado.
Yo creo que ha habido juicios que puedo calificar yo no de penales, sino de políticos. Y esos juicios la Fiscalía los ha promovido. Ahora, mi pregunta es si los ha promovido voluntariamente, si ha sido por las presiones, si ha sido por convencimiento, eso no lo sé. Pero realmente el problema de la elección de un fiscal, volvemos quizás a los mismos temas anteriores, es el problema de la independencia y honestidad de parte de los funcionarios públicos. En este caso, y igual en el caso de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la independencia es fundamental, porque no podemos esperar de un funcionario público que actúe 100% correctamente si hay influencias que lo pueden mover en un u otro sentido. Yo siento de que yo no me atrevo a juzgar el caso del fiscal porque creo que el ambiente en que ha desarrollado sus funciones es un ambiente bastante de arena movediza, y esto no es propaganda política. Realmente creo yo que es muy difícil. Ahora, yo siento de que la parte central y esa responsabilidad de los funcionarios públicos y la seguridad ahorita, que son los temas realmente esenciales, son los dos temas que quizás antes no se veían, porque el fiscal anteriormente solo veía la parte delictiva, la parte delincuencial, pero delincuencial del delito común y corriente, no de los delitos contra el Estado ni los delitos contra las finanzas públicas. Y ahora pues sí tenemos una situación en que por una u otra razón se están viendo esos casos. Entonces creo que la situación de las condiciones o las características que debe tener el fiscal está cambiando. Ya no es un penalista. Posiblemente sea un hombre que pueda analizar las finanzas públicas, un hombre que pueda realmente colaborar con la Corte de Cuentas en el análisis de todo el manejo de los fondos públicos. A mí eso creo yo que me suena como un tema esencial, un tema que debería de ser de primer orden, y no que estamos pensando siempre en el delito, y no es que yo quiera minimizar la delincuencia que tenemos ahora y la inseguridad que produce, pero de todas maneras yo creo que lo otro está descuidado, y en ese sentido creo yo que tal vez necesitaría un poco de refuerzo la Fiscalía General. Ahora, doctor Hernández Valiente, han habido 3 casos como muy emblemáticos: el caso del expresidente Flores, el caso Selenel y la investigación por tregua entre pandillas, pero por lo menos para un buen sector de la ciudadanía, en ninguno de los 3 se ha resuelto absolutamente nada. Ha sido más bien declaraciones ante los medios muy rimbombantes, pero como diría el viejo y conocido dicho en El Salvador, mucho tilín, tilín, pero pocas paletas. Yo creo que esto tiene que ver con la naturaleza de las funciones que desempeña la Fiscalía General de la República. Fíjese que el Fiscal General de la República es el funcionario del Estado más desafortunado que hay. Y al mismo tiempo es el hombre que se le tiene que levantar un perfil de independencia, de honestidad, de franqueza y de capacidad de persecución del delito que no tiene ningún otro. En realidad la figura del fiscal no es la figura del fiscal que se defiende ante los ataques por expresiones en una conferencia de prensa, como se señalaba esta mañana. No es el que se le critica porque transó con Enel o firmó el acuerdo del arbitraje, Selenel o por el caso de Francisco Flores o por el caso de Selenel, ni por el de las treguas. Ninguno de los 3 casos estos se ha resuelto satisfactoriamente para la percepción ciudadana. Pero en realidad sí se acusó, en el caso Selenel, en demasía, y esto lo demostró un tribunal que dijo, hasta aquí nomás la persecución de este, que no es delito, y todo el mundo fuera a su casa. ¿Qué demostró esto? Que había un exceso en la persecución penal. Yo todavía estoy esperando, y esto lo estoy esperando desde que elaboramos el Código Procesal Penal nuevo
y el Código Penal, ver a un fiscal que llegue a un tribunal a pedir la libertad de un procesado por ser inocente o porque no tiene suficiente prueba. No lo he visto. Tienen miedo o se les dan otras órdenes, pero lo cierto es que allí se acusa igual a un corrupto, un ladrón, malversador de fondos, que el ejemplo clásico, no lo inventé yo, que quien se roba una gallina. Creo que la función del fiscal, por eso digo que es desafortunada, es ingrata, ¿no? Porque tiene que acusar, o tiene que acusar a quien tenga indicios más allá de la duda razonable de que es culpable. No acusar a todo el que ponen en el banquillo de los acusados. Estamos por ver, y no lo está mencionando usted, pero en este momento hay 245 detenidos miembros de pandilla. Esperemos a ver cuántos salen libres en el tiempo de ley. Esta es la medida que se le lleva a un fiscal. Por eso digo que también es ingrata, no solo es desafortunada, que es ingrata. Es un funcionario único, no tiene a quien consultar, porque ahí tiene subordinados, pero no tiene una comisión a la par que le sugiera, que le analice, que recomiende. No, es él solo. Y su personal de fiscales, que también cada fiscal es un funcionario independiente. Que los fiscales no piensan por la fiscalía, los fiscales piensan por la verdad material que están obligados a buscar para acusar. Esa es la función más delicada de la fiscalía. Y cada vez, esto es un tema que a mí me puede entusiasmar un poco, porque fui fiscal, y una vez que me ordenaron que acusara a un inocente, renuncié. Entonces siento esa satisfacción de que no pertenecía a los acusadores sistemáticos, que los había quienes sí, acusar y acusar. Tampoco pedí nunca la libertad de nadie, porque no tuve la oportunidad, pero sí creo yo que el perfil ya no es procesal, como dice el doctor Borgo, sino en defensa de los intereses del Estado, como que la figura del fiscal va más allá. Tiene algunas cosas en su favor y en contra del sistema mal manejado. Si él tiene el monopolio de la acción, que ya no la tiene porque la perdió vía sentencia judicial, no la perdió, se le dio también a los creyentes, se le dio a víctimas. Quiero decirle que el fiscal está luchando para que no le monten una CICIG encima de él. El fiscal no está peleando por crear una prueba científica que le ayude a acusar en el proceso. El esquema que se dio al principio era un laboratorio de investigación científica del delito adscrito a la Fiscalía con un consejo de gobierno de esa institución técnico, jurídico, académico, que le pudiera apoyar en la prueba científica. ¿Qué pasó? Se puso los chongos la policía y dijo: no hay policía sin investigación privativa de la Fiscalía. Y ahora la Constitución dice: el fiscal tiene la dirección funcional de la investigación del delito. Pero el concepto de investigación funcional no corresponde con la realidad. Quien decide o no en la prueba científica, no el laboratorio, es la PNC y no la Fiscalía. Ok. Doctor Humberto Sáenz, tengo un poco más de 3 minutos, pero quiero darle la última palabra, y es la siguiente. En un país tan pequeño como el nuestro, ¿es posible encontrar un fiscal sumamente capaz y autónomo que no haya trabajado con una ONG relacionada con el partido de gobierno, o que no haya trabajado por su capacidad y su talento como abogado con la gran empresa privada en este país? Sí, es posible. La respuesta es sí, en efecto es posible. Somos más de 25,000 abogados, creo yo, ahora en ejercicio, y en principio
ese sería el universo del cual puede partir, digamos, una elección para el fiscal general. Lo importante, me parece a mí, es que de estas lecciones aprendidas que hablábamos hace un momento, la Asamblea Legislativa en efecto tome nota y aplique todo este recorrido que hemos venido teniendo en la elección de funcionarios, y que el proceso para la elección del fiscal general de la República sea un proceso transparente, sea un proceso en donde en efecto conozcamos cuáles son las razones por las que una persona va a resultar electa en desmedro de otros que pueden estar presentando su candidatura, cuáles son las razones por las cuales se descalifica o se califica a una persona en particular. Eso lo tenemos que conocer los ciudadanos. Ese escrutinio de toda la ciudadanía es completamente necesario en la elección de un funcionario tan importante como el fiscal general. Yo creo que a estas alturas a todo mundo nos queda claro ya cuál es el poder, porque es un verdadero poder, que tiene el fiscal general de la República, con lo cual, teniendo todos claros ese poder, y los diputados deben tenerlo completamente claro, la escogitación que se haga de esa persona para ese cargo en particular debe ser realizada a través de un proceso cuidadoso, de un proceso meticuloso y sobre todo de un proceso completamente transparente y abierto a ese escrutinio ciudadano. Bueno, caballeros, se nos acabó el tiempo, pero muchísimas gracias por haber estado esta mañana en República. Siempre es iluminante con ustedes discutir estos temas. Muchísimas gracias. Siempre gusto, Carlos. A ustedes, amigos, los espero en la próxima ocasión. Recuerden, la República es de todos. Hay que cuidarla.